Vamos a conversar con el ex senador provincial platense del Partido Justicialista, peronista, Carlos D'Agostino, que actualmente es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas acá en la Argentina, y vamos a hablar en esta fecha, trascendental como es el 8 de octubre, donde se mezcla, nada más y nada menos que el nacimiento de Perón y también el de Ernesto Che Guevara. En ese contexto vamos a comenzar preguntándole qué fue, qué recuerda él del peronismo, qué recuerda de Perón en términos históricos, ¿no? Bueno, en cuanto a la figura de Perón, evidentemente el siglo que pasó lo constituyó como uno de los líderes políticos y de los presidentes más relevantes de la historia argentina. De Perón me quedó sus ideas, sus realizaciones, sus gobiernos peronistas, pero fundamentalmente del último Perón, que es el que hay que rescatar para la política de hoy, me quedó el legado que se compone en haber insertado el movimiento nacional peronista y el partido en la democracia. Él bregó mucho por la institucionalización del movimiento, no lo logró, ni tampoco creo que hemos logrado hoy un partido fuerte dentro de la democracia. Es decir, las estructuras partidarias en general están bastante alicaídas. Me quedó también una forma de conducir de la política como parte de ese legado. Quedó también una serie de axiomas que Perón planteó como liminares para el desarrollo de la actividad política, que fue el tema de la unión nacional y el tema de una escala de valores que se traducen en lo externo, en la convivencia del pluralismo con los otros partidos políticos, en admitir los consensos y los disensos, pero también fundamentalmente en cuanto a las reglas de juego de la Argentina, el tema de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y en segundo lugar, dentro de la vida interna del justicialismo, que el que pierde gana, el que gana conduce y el que pierde colabora o acompaña. Bueno, de Perón y de Eva quedaron como imperativo la justicia social, que evidentemente es una de las características particulares de este movimiento, que entre uno de sus nombres, justicialismo, peronismo, justicialismo, se impone en cuanto a entender que la justicia social no se reduce a un par de zapatillas, ni mucho menos a una bolsa de alimentos, que la justicia social es darle a cada persona una oportunidad, lo cual se traduce en la esperanza. Y evidentemente esa impronta que allá por el 45 instaló Perón después de aquellas famosas elecciones del 24 de febrero, y que se caracterizaron las tres banderas: la bandera de la justicia social, que propugna en el fondo la igualdad, y este tema tan importante en los tiempos que vivimos, en tiempos que son de derechos humanos y de deberes, en donde la contracara de la igualdad no es la desigualdad, sino la fraternidad. Es decir, el último Perón planteó una forma de convivencia, de fraternidad y de solidaridad, que tenía como columna vertebral a la justicia social como fórmula a desarrollar por parte de las distintas áreas de los gobiernos. Es decir, de ese modo generar un bienestar general, es decir, contribuir a lo que se llama, en términos políticos, el bien común. Recuerdo que en una oportunidad el Papa Juan Pablo II dijo que la justicia social en la favela de los Alagados en Brasil, el 7 de julio de 1987, el nuevo nombre del bien común era la justicia social. Y eso creo que es una de las aspectos más significativos
significativos del legado de Perón, de quien hoy conmemoramos su cumpleaños, y que, bueno, también de Ernesto Che Guevara, que fue una figura muy importante, un estadista formado en el combate y una figura que ha servido, digamos, como referencia para los jóvenes que tienen utopías y tienen sueños, pero también una vida consagrada a que las ideas había, más que pensarlas, había que vivirlas, y él dio su vida por eso. Quiero ir al D'Agostino joven, digo, a ese Carlos D'Agostino que un día, bueno, se enamora de las ideas de Perón y empieza a militar y forma una agrupación acá en La Plata de carácter nacionalista, peronista. Digo, ¿qué fue lo que, a ver, eras hijo de un hogar clase mediero, de un abogado, que laburaba bien, ¿qué es lo que te lleva, a eso, a hacerte peronista? Bueno, mi padre era un deportista y además era un empleado judicial, mi madre gestora administrativa. Yo tuve una vivencia muy especial porque en 1954, cuando mi padre salió campeón argentino, visité la UES y Perón me llamaba, me sentaba en su falda, y bueno, ya me quedó desde esa época, me parece alguna semilla, que después, cuando tenía mi adolescencia, a los 16, 17 años, la canalicé en la política. Es decir, por allá por los años 64, 65, comencé a militar en distintas agrupaciones en la ciudad de La Plata, del peronismo, vinculándome en esa época al Instituto Juan Manuel de Rosas, a la Mesa de Bases Peronistas, y más tarde a la Alianza de la Juventud Peronista y a la agrupación peronista 17 de octubre. Es decir, la vivencia fundamental, como todos, de esa década tan rica que algunos hablan de setentista, a mí me gusta hablar de la década sesentista, ¿no? Porque era un momento en donde parecía, por diversos sucesos y acontecimientos, que había en todo el mundo diversas personalidades y diversos acontecimientos que nos llevaban y nos inclinaban a lo social. Aludo a la Revolución Cubana, aludo al Concilio Vaticano II, aludo a las referencias de Gaulle, de Perón, de Mao y de Fidel Castro, de muchos líderes que encarnaban la rebelión de los oprimidos, que desde abajo venían planteándose como tareas postergadas en la evolución de la humanidad. Y así desembocamos en los procesos de los inicios de los 70, en donde evidentemente toda una generación trató de dar un testimonio frente a las dictaduras que imperaban, para plantear un proyecto nacional y popular que lamentablemente se vio abortado por los hechos del 24 de marzo de 1976. Para Aníbal Fernández, el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Y, para otros actores políticos también peronistas, caso Julio Bárbaro, el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner nada tienen que ver con el peronismo. Entre esos dos conceptos, quizás exagerados, ¿no?, en ambas puntas, ¿qué visión estás teniendo vos, del peronismo actual y del kirchnerismo como continuación del peronismo, ¿no? Sí, bueno, el tema pasa por lo siguiente. Primero habría que plantear, porque hay grandes debates sobre esto, si el peronismo existe o no hoy. Primero habría que algunos autores en la literatura académica plantean hasta la existencia de 4 peronismos. Las dos últimas versiones, que han sido hacia la derecha el menemismo y hacia centro izquierda el kirchnerismo. Evidentemente el peronismo clásico hoy no se encuentra en su mejor momento. El kirchnerismo ha absorbido, planteado inicialmente como un frente transversal,
con otras fuerzas políticas de la izquierda y también con un modelo económico que yo lo denomino neodesarrollista o desarrollista, se diferenció del peronismo clásico. Es decir, yo creo que el kirchnerismo tiene ciertas características del peronismo clásico, es decir, tomó parte del ADN del peronismo, y luego, tratando de crear una fuerza distinta, tuvo distintas etapas, o dos etapas, digamos. La primera, la transversal, que buscaba constituir una fuerza propia, y luego quizás a un retorno al pejotismo, que evidentemente rescató algunas formas históricas, algunos contenidos históricos del peronismo. El kirchnerismo podrá determinarse como una fase superior del peronismo en la medida en que sea su aporte es el ayornamiento de aquellas viejas realizaciones del peronismo clásico ayornadas a los actuales contextos. Es decir, este no es el mundo del 45, no es el mundo de los 70, es un mundo totalmente distinto y habrá que iniciar un gran debate en donde o contrarrestamos al peronismo y al kirchnerismo o los sintetizamos como una de las distintas etapas de aquel peronismo que en los últimos 25 años ha ido de manera zigzagante hacia la derecha en un momento y hacia la izquierda en otro momento. Yo no tengo tan claro como lo tiene Aníbal Fernández que el kirchnerismo sea el peronismo del siglo XXI, habrá que debatirlo, ni tampoco la postura de Julio Bárbaro que afirma que el peronismo no existe. Es decir, lo que sí estoy seguro que el mito Perón sigue vigente, el mito Perón siempre sucede, el mito Perón siempre está presente y eso es realmente habría que preguntarse si Kirchner es un mito. Evidentemente está muy fresco todavía la desaparición física de Kirchner, pero evidentemente el peronismo se tendrá que dar porque el peronismo lo que no ha hecho en estos últimos años es un gran debate autocrítico y crítico de los errores cometidos en el pasado y aún en estas gestiones, y luego ver los aspectos más importantes de aquellos etapas del peronismo histórico y de lo de hoy. Y de esa síntesis se determinará una nueva versión del peronismo, que mucho más allá de una denominación, si será el retorno del peronismo clásico, o será el peronismo ortodoxo, o será el kirchnerismo del siglo XXI, lo más importante será la construcción de una identidad y el darle contenido a las políticas sociales de los tiempos que vivimos. No puedo dejar de preguntarte, en función de todo esto que has dicho, por esta agrupación de jóvenes que genera tanta controversia, que es la Cámpora. Bueno, la Cámpora es una manifestación dentro del movimiento nacional justicialista, dado en los últimos años, que evidentemente Perón en el 73 dijo, primero le gané con los trabajadores, después le gané con las mujeres y en ese le voy a ganar con los jóvenes. Los jóvenes es un sector muy importante de la sociedad y puede, como existe en el macrismo y existe también en el masismo, pero en mayor medida en la Cámpora y en parte en el macrismo, la presencia activa de la juventud. Creo que es muy importante que la juventud participe. Perón, cuando vino en el 73, creó la Cuarta Rama, que estaba a cargo del compañero Ernesto Jauretche, y creo que un movimiento nacional sin juventud
es como un cuerpo sin alma, es decir, hoy vemos en altos cargos a nivel nacional la presencia de muchos gobernadores jóvenes, digamos los denominados sub-40, de mucha participación entre gente de 25 a 40 años en la vida política. Sobre las distintas interpretaciones que se hacen de la cámpora, bueno, creo que es un grupo más dentro de los distintos estamentos que existen dentro del peronismo, sea el partido, sea los movimientos sociales, que los hay numerosos, como el movimiento Evita, y otros más, que, digamos, octubres, distintos movimientos sociales que han aparecido después de la crisis de 2001 y que, bueno, algunos de ellos mayoritariamente son peronistas y se han integrado a lo que se ha denominado el kirchnerismo-cristinismo. Es decir, frente a al término del mandato de la presidenta, yo creo que el peronismo se debe un gran debate interno con elecciones internas abiertas, pero fundamentalmente la consolidación de un programa. A mí me interesan los partidos programáticos, porque así tenemos marcadas las reglas del juego. Es decir, los programas han sido muy importantes en la vida del marxismo, de la socialdemocracia, en los partidos de los populismos. Los programas, digamos, son los que sintetizan los objetivos, los propósitos objetivos de los movimientos políticos y de los partidos políticos. Es decir, necesitamos ir a partidos programáticos. En el mundo que vivimos, la forma de confrontar ideas, de ir al debate de ideas, pasa por partidos programáticos. Creo que esa es una tarea que en la Argentina de hoy, lamentablemente, entre la debilidad institucional que tenemos desde el punto de vista partidario, esas realidades no se dan, y creo que debemos ir en camino a esa propuesta de partidos programáticos. Bien, digo, hoy dentro de los actos que va a haber llama mucho la atención uno que es auspiciado por el dirigente de la UAT, Venegas, un peronista ortodoxo, junto a Mauricio Macri, que pareciera ser que se quiere peronizar en los últimos 18 días antes de las elecciones, ¿no? Sí, creo que Macri se quiso colgar de Perón tarde. Después de muchas actitudes hasta despectivas del peronismo, todo parecía que para el macrismo, el PRO, el peronismo había terminado. En alguna incursión televisiva, Macri planteó el tema de, y es una frase textual, ¿quién puede estar en contra de la justicia social? Evidentemente, replanteada estas actitudes por ahí hasta xenófobas de algunos dirigentes del PRO hacia el peronismo, es el caso en otro extremo del libro que acaba de publicar el periodista Iglesias, donde califica "es el peronismo estúpidos", es decir, seguimos siendo para algunos el aluvión zoológico, para otros seguimos siendo una especie de lecho maldito del país burgués. Es decir, siempre somos, cuando nos califican por ahí, por ejemplo, Condoleezza Rice, cuando habla del populismo bueno y del populismo malo, pone como ejemplo del populismo bueno a su presidente Jackson, por allá por los años 1830, y pone como populismo malo al peronismo. Es decir, siempre somos el hecho maldito, el monstruo que no se puede eliminar, y creo que el Durán Barba se ha dado cuenta que en el ADN de la nación argentina el peronismo ocupa un lugar muy importante en su historia, y ha tratado de asesorar nuevamente cuando se dio cuenta que los porotos no alcanzaban para poder acceder mediante la elección a la presidencia.
él entendió que tendrían que hacer todo este acto político, como decías vos acá, muy bien, a 20 días de la elección. Creo que es una forma más del triste pago chico, de la pijotería criolla, o de la viveza criolla en su caso, que es realmente uno de las cosas que yo le califico a esta inauguración del monumento, donde van a ir sectores que no representan mucho en las actuales circunstancias. Duhalde es un cadáver político, Rodríguez Sá fue un presidente por pocos días, Puertas también ha sido una figura que tuvo un solo día, es decir, no representan a nadie, es decir, por tanto, la presencia ahí también del Momo Venegas, que por muchas diferencias se ha alejado del movimiento, pero eso no significa ir a hacerle, digamos, el caldo gordo al señor Macri, que realmente tiene hacia los peronistas de abajo, no podemos admitir que él tenga críticas al gobierno, sino a los peronistas en general, al pueblo peronista, a la gente del común, a lo que llamábamos al populus, al pueblo peronista. Es decir, esas actitudes a veces racistas y xenófobas son las que me preocupan, porque nos han menoscabado en todo este tiempo, y ahora, a días de las elecciones, el mito Perón, que siempre está presente, parece ser que, aunque sea en el mármol o en el bronce, puede ayudarlos a obtener más votos, porque evidentemente están en pendiente y se ven preocupados frente a un posible fracaso electoral. Y por último, algo dijiste, te pido así sintéticamente que me des tu visión de lo que es el populismo. Bueno, es muy difícil apreciar el populismo, porque el populismo es un concepto ambiguo, contradictorio, polisémico, digamos, como dicen en la ciencia política. Es decir, el populismo puede ser un liderazgo, puede ser una ideología, puede ser un movimiento, puede ser un partido, puede ser una estrategia, puede ser un estilo político. Es decir, no hay un solo populismo. Si algunos creen que solamente existen los populismos americanos dados después del tiempo de la modernización surgente después de los años 30, como fueron el varguismo, el peronismo, el velasquismo, el MNR en Bolivia, etcétera, ese es un populismo. Anteriormente a esos populismos existió el populismo ruso y el populismo de los Estados Unidos. Y hoy tenemos los populismos europeos o neopopulismos, los neopopulismos de los neoliberales, como fueron Menem, Salinas de Gortari. Hoy tenemos los populismos europeos de derecha y de izquierda, como Podemos, Syriza o el UKIP en Gran Bretaña. Los populismos surgen por los fracasos republicanos. Los fracasos republicanos llevan a los populismos. El populismo está dentro de la democracia, es una realidad. Es decir, para algunos puede ser una demagogia, para otros pueden ser el lado defectuoso de la democracia. Pero bueno, si el populismo, todos creemos, hace unos días en un reportaje muy interesante Álvaro García Linera decía de integrar la democracia, digamos, representativa, clásica del republicanismo y del liberal, con la democracia radical, la de las formas directas, o sea, la del no son antagónicas, se podrían complementar. Es decir, lo que sí no hay que hacer es tratar de darle una dimensión negativa al populismo, como hicieron los sociólogos norteamericanos, que hablaban del fascismo, del nazismo, del peronismo, del Ku Klux Klan. Mezclaban cosas que son totalmente distintas, de contextos distintos y de momentos históricos distintos. El populismo puede ser, si el populismo es apelar al pueblo, bueno, nadie puede negar la presencia del pueblo. En los Estados Unidos, el discurso más famoso del credo democrático es el de Abraham Lincoln en noviembre de 1875, cuando sostuvo que la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así que realmente visiones patológicas o despectivas del populismo
no se ajustan a la realidad. Es decir, los pueblos tienen la mayor libertad y autonomía para elegir sus sistemas políticos e ir generando distintas medidas políticas o accionarios políticos o reformas constitucionales para elegir cuál es el mejor sistema que pueda ajustarse en la defensa de sus intereses y de su bienestar.